Bienvenido al doctor arquitecto Bernardo Gómez Pimienta y gracias por estar aquí esta noche. ¿Qué tal? Muchísimo gusto y muchas gracias por la invitación. Bernardo, ¿podemos hablar un poco de tus inicios en la arquitectura? ¿En qué momento te guiñó el ojo y te enamoró? Es una historia larga. Yo que tenía unos 10 años, entonces era empezar a tratar de entender cómo se construyen las cosas, ¿no? Cómo se ensamblan. ¿Qué pasa si juntas este palito con este palito? Entonces fue una búsqueda desde muy niño y entonces interesarme en digamos, edificios prehispánicos, ¿no? En las pirámides o los templos, ¿no? De cómo se podían construir. Y a partir de eso, pues fue este interés entre la arqueología y finalmente la arquitectura, ¿no? Tratar de entender. Y esta búsqueda de cómo comprender o cómo expresar cómo se arman los edificios es algo que me ha seguido interesando y que trato de expresar cuando hago un edificio, de tratar de mostrar de manera muy didáctica cómo se construyen y cómo se pegan las cosas, ¿no? Cómo se ensamblan. ¿Cómo es tu proceso creativo en la intimidad y cómo sale ya a las calles? Creo que la mejor manera es estar trabajando, ¿no? Tener un papel y estar con un lápiz. Y al final un arquitecto acabas pensando con la mano, entonces es haciendo rayas y a veces sale otra cosa. A lo mejor estás resolviendo una silla y acabas diseñando un jarrón. Ujú. Cuando haces un edificio es más difícil. Si te piden una casa, no es de que les digas al cliente, oye, en lugar de una casa te tengo una clínica, ¿no? Ahí sí sería más útil que se parezca a lo que te pidieron, ¿no? Ujú. Entonces, y al final es un trabajo también de colaboración, de muchísima colaboración. Un arquitecto no trabaja solo, no Ujú. está solito encerrado en su despacho y tiene otros arquitectos, colegas, pero también ingenieros. Hay muchas otras disciplinas, gente de paisaje, a veces sociólogos, depende del tipo de proyecto, tienes muchísimos asesores. Ujú. Ahora cuéntanos más, Bernardo, del gran proyecto de la Biblioteca de México. ¿Con quién trabajaste? ¿Qué te pidieron específicamente? Y háblanos de este plan maestro sobre el que Bueno, el trabajaste. edificio es un edificio maravilloso, es un edificio digamos, un poco antes de la independencia, una fábrica de tabaco, Ujú. en las afueras de la ciudad. Y es un edificio que está construido sobre pantanos, por todo, recordemos que toda la ciudad estaba sobre un lago, entonces solamente son dos edificios, un edificio abajo, que es la cimentación, que tiene una serie de bóvedas, y le quisieron todo ese hueco abajo para poder cargar encima la fábrica. El edificio se ha hundido como 1,5 metros con Ah, respecto al nivel original. Y es un edificio que mide 173 metros por 173 metros, un edificio cuadrado, lleno de patios, y el uso era el tabaco, ¿no? El poder secar y hacer puros y demás cosas. Entonces es un edificio muy, muy industrial, donde por un lado llega la materia prima, se secaba, se procesaba, se armaba y salía por el otro. Entonces es un edificio muy poroso que tiene muchísimos accesos justamente para permitir que entrara el tabaco y saliera a la mano, vamos, el producto terminado del otro. Entonces, bueno, el gobierno federal empieza a interesarse en comprar acervos de escritores mexicanos importantes. Entonces tienes a José Luis Martínez, tienes a Castro Leal, o sea, tienes una serie de bibliotecas que se fueron comprando, que son bibliotecas muy grandes. Castro Leal en su casa tenía, estamos hablando como 50 y tantos mil libros, que son como casi 2 kilómetros de entrepaño, nada más para esta biblioteca. Y darle un espacio a cada una para que la gente pueda regresar. Bueno, y además muchos son libros que son únicos y que sí, son joyas. son joyas muy, muy especiales. Ahora, Bernardo, tú no dejas de trabajar, no paras. ¿En qué estás actualmente trabajando? Pues, ahora sí, varios proyectos, ¿no? La arquitectura toma tanto tiempo que algunos proyectos estás empezándolos, otros estás empezando la construcción, en otros estás terminándola. Entonces entonces estamos en varias casas, unas oficinas, edificios de vivienda, varios proyectos en ¿En la simultáneo. docencia también? La docencia, claro, Ujú. soy director de la Náhuac Sí. de Campus Norte y Campus Sur. Entonces, claro que también esa es una parte muy, muy importante de la profesión, vamos, de cómo yo entiendo la profesión.